Ceci, estamos con vos. Bien, Silvi, y tal como hemos venido hablando en estos días acerca de fallos que se conocen con respecto a los aumentos que se otorgaron en el 2020 para los jubilados y pensionados, tenemos en Córdoba un nuevo fallo que habla acerca de la inconstitucionalidad de la suspensión de aquella fórmula del 2020 y los aumentos por decreto. Está con nosotros el abogado y contador especialista en previsión social, Fernando Viera. Fernando, ¿qué tal? Buen día, gracias por charlar con nosotros en Crónica Matinal. ¿Qué significa este fallo del que estamos hablando? Bueno, primero que nada, buen día, Ceci. Este fallo es muy importante en el sentido de que es el primer fallo que tenemos aquí en Córdoba en relación a este tema. Ya ha habido otros fallos en Salta, Paraná, en Bahía Blanca. Este fallo en particular declaró la inconstitucionalidad de la suspensión de la movilidad y a su vez también el otorgamiento de la facultad al Poder Ejecutivo de dar aumentos por decreto, y se basó principalmente en que es el Poder Legislativo quien tiene la facultad de establecer la fórmula de cálculo de la movilidad, ¿sí? También así lo dice la Corte Suprema en la gran mayoría de su jurisprudencia, y también revisó la fórmula de cálculo, no la fórmula, sino los aumentos otorgados. ¿Por qué? Porque en el mensaje, en el fundamento que tenía la ley, es que esta medida se tomaba para mejorar los ingresos de aquellos jubilados que tuvieran, haberes menores. Cuando se hace la comparación entre la fórmula suspendida y los aumentos otorgados por decreto, se observa que incluso los que cobran la jubilación mínima han perdido. Entonces, haciendo un paralelismo entre estos dos argumentos, se llega a la conclusión de que la medida deviene inconstitucional porque no cumplimenta los fundamentos que ella había otorgado y además viola lo que es el principio de legalidad. O sea, fue una medida arbitraria, no existía una ley de fondo, nadie sabía de dónde salían esos aumentos. Bien, ¿y qué significa esto para los jubilados que nos están escuchando, que se encuentran tal vez pensando, bueno, nosotros, porque este es un fallo que afecta a un jubilado en particular, ¿qué significa, qué tienen que hacer o qué puede significar para el resto de los jubilados que nos están escuchando en este momento? Bueno, esto significa que está asentando jurisprudencia, al menos en la primera instancia, falta esperar la apelación. Cada uno que se sienta afectado por esta medida va a tener que hacer el reclamo, no produce efecto erga omnes, se dice, no produce efecto a los demás. Todos van a tener que hacer el reclamo, los que quieran solicitar esta revisión, y estos aumentos sí van a ser distintos para todo el mundo, porque los aumentos fueron diferenciados. Esto oscila, o sea, los aumentos que dieron el año pasado oscilaron entre el 35,3 y el 24,7, cuando para todos debería haber sido del 42,10. Entonces cada uno verá cuál es la diferencia que tiene y se fijará si le conviene o no hacer el juicio para reclamar estas diferencias. Bien, Fernando, el tiempo es muy breve, te agradecemos muchísimo. Esto significa, es muy importante porque es el primer fallo que tenemos en Córdoba, hay otros decíamos en el país, pero es el primer fallo en primera instancia y ahora hay que esperar a ver si hay apelación y en definitiva qué se define en la justicia. Gracias, Fernando, por haber hablado aquí con nosotros en Crónica Matinal. Por favor, cuando ustedes gusten. Un saludo a todos. Gracias. Buenos días, hasta luego. Gracias, Silvi. Yo me despido también. Hasta mañana que volvemos con más información.